Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejero y tenemos un tremendo programa para ustedes. En solamente unos minutos vamos a hacer contacto para decirles qué es lo que sucedió en las contiendas para la comisión en la ciudad de Miami y para concejal en la ciudad de Miami Beach. Ya están los resultados, se los vamos a dar en solamente unos minutos. También le vamos a estar diciendo cómo es que en Venezuela pues está básicamente empezando ya un proceso que algunos consideran y pueden considerar ese ya dictatorial. Se va a empezar a legislar una vez más por decreto. Maduro lo ha logrado en el día de hoy. Vamos a hablar de eso en solamente unos segundos y también de Cuba, por supuesto, va a estar presente en nuestro análisis. Pero comenzamos con el Departamento de Agua y Alcantarillado. Hoy hubo reunión en la Comisión del Condado de Miami-Dade y nuevamente pues el Departamento de Agua y Alcantarillado hace titulares y lamentablemente la mayor parte de las veces por las razones equivocadas. Nuestro compañero Frank Alvarado, que está aquí con nosotros, pues ha estado siguiendo esta noticia. Frank, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. ¿Qué pasó, mi querido amigo, hoy en el condado? Bueno, comenzamos que AECOM, la compañía que está acusando a los representantes de CH2M Hill de violar regulaciones administrativas del condado cuando presentaron su supuesta. Bueno, el alcalde llegó, después de llegar a consultar hasta la Comisión de Ética y la oficina del inspector general, decidió seguir con el proceso para recomendar un nuevo comité. Efectivamente. Bueno, eso es lo que acaba de suceder. Un nuevo comité que tiene que elegir entre estas dos compañías y recomendársela a él. A él, exacto. Una vez que se recomiende, él lo que hace es nuevamente le recomienda a la comisión y la comisión es la que soberanamente decide. Al final, pero sí, ya podemos saber cómo algunas de estas personas van a votar producto de lo que sucedió hoy en la comisión, sí, ¿no? Durante un discurso general, las comisionadas Linda Bell, Barbara Jordan y Sally Heyman expresaron su inconformidad con la decisión del alcalde Jiménez. Bell argumentó que no está justo nombrar otro comité, mientras Jordan dice que se quejó que el alcalde está cambiando el proceso y que eso va a crear más problemas. Heyman expresó su malestar con la administración. Enfatizó que la necesidad del voto a favor de la solicitud de CH2M Hill. Efectivamente, lo que decía Heyman era que ¿por qué no se votaba por CH2 Hill, ¿no? No, lo que ella dijo que porque la razón fue porque no encontraron violaciones, porque no sigue esto adelante. Exactamente, básicamente era, olvídense de que hubo, faltas serias de ética, que lo dice el inspector general, olvídense de todo lo que pasó con esta compañía, denle en el contrato corriendo, porque puede que yo me beneficie de esto, y hay toda una prueba de que hay algunos beneficios, ¿no? Según fuentes de Prohibido Callarse, la comisionada Sally Heyman la semana pasada realizó varios eventos de redacción de fondos donde se encontraban directivos, funcionarios y empleados de CH2M Hill. Efectivamente. Bueno, más adelante vamos a tener más noticias, por supuesto que vamos a estarle dando seguimiento a esta información del Departamento de Agua y Alcantarillado. Fran regresa con resultados de la alcaldía, de lo que está sucediendo en la Comisión de Miami y para concejal de Miami Beach. Pero ahora, la doctora Mari Reyes con nosotros. Doctora, mi querida amiga, adelante, ¿cómo está usted? Gracias, Roberto. Esta noche vamos a hablar del programa del LMM. ¿Qué es el LMM? Todo el mundo dice el LMM, el LMM. Yo soy abogada de bancarrota y en la ley de bancarrota se puede modificar su casa. Cuando ustedes escuchan esa LMM, no es nada fuera de otro nombre para modificar su casa. La diferencia es que es un programa adentro de la ley de bancarrota aquí en la sur de la Florida que te va a ayudar a salvar su casa. ¿Qué hacemos? Presentamos un capítulo 13, paramos, ponemos en pausa esa demanda de que te van a quitar la casa. Vamos a ponerla en pausa y vamos a hablar de qué se puede hacer. Se puede hacer una modificación de esa casa. Adentro de este programa, yo hago una gestión y le enseño al banco, ellos sí pueden pagar su casa, danos un chance. Y la corte le obliga al banco a llegar a una mediación. Le obliga al banco a sentarse con nosotros en la mesa. Yo voy a estar ahí representándole a ustedes para yo enseñarle al banco qué se puede hacer, qué se puede pagar, qué podemos llegar. Estoy ahí para ayudarlos. Y ese es mi trabajo. Y lo disfruto. Y yo quiero ayudarle a todo el mundo que yo le puedo ayudar. So ven y habla conmigo, Mari Reyes, abogada de bancarrota, porque voy a usar el capítulo 13 para salvar tu casa. Voy a presentar esa modificación, voy a enseñarle al banco que esta persona sí puede pagar su casa, danos un chance, danos una mensualidad que se puede pagar. Aquí están los datos, aquí es lo que yo gano, aquí es lo que vale la casa, aquí es lo que se debe. Vamos a llegar a un acuerdo que le beneficie a todo el mundo, al banco, a la persona que vive en la casa y a las familias de ustedes. En la comunidad de Miami
Yo soy abogada de bancarrota para 15 años. Déjame usar esa experiencia para ayudarle a ustedes. Mari Reyes, abogada de bancarrota, buenas noches. Ok, más adelante, como le habíamos dicho, vamos a tener el resultado de Miami Beach y de Miami, qué es lo que está pasando. Pero mientras hay elecciones aquí, pues en Venezuela ya lleva un proceso largo de tratar de matar el proceso democrático. Lo último que ha sucedido en el día de hoy es una ley habilitante para Maduro. No es la primera vez que los venezolanos tienen ley habilitante, ya la han tenido anteriormente. Pero muchos creen de que este es el paso final para consolidar un proceso donde la democracia solamente va a ser básicamente un objeto de museo para los venezolanos. Tenemos con nosotros a Ricardo Guanipa, periodista, colega, amigo de hace muchísimos años, y también a Ángel de Fana. Ángel de Fana no solamente es preso político cubano, periodista también, analista político, sino que vivió muchísimos años en Venezuela. Y la suerte de Venezuela y Cuba están tremendamente ligadas en estos momentos. No se puede hablar de Cuba sin hablar de Venezuela, ni de Venezuela sin hablar de Cuba. Empecemos por Guanipa, la ley habilitante. ¿Por qué es tan peligrosa en estos momentos? Porque todo el mundo dice, ahora sí esto en manos de Maduro puede ser el detonante para terminar con la democracia. Mira, como lo conversamos la semana pasada, acuérdate que esta ley habilitante fue hecha en Cuba. Por eso es que fueron unos abogados lunes, martes y miércoles 13, concluyeron y redactaron la ley que se va a aplicar en Venezuela. Ya Nicolás Maduro anunció hoy de que viene una regulación a la información, a la propiedad privada. Se muere la democracia en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que ya Nicolás Maduro viene de un proceso electoral fraudulento. Enrique Capriles y la oposición ha dicho que hubo fraude. Maduro era imposible que gobernara, tenía demasiado ambiente de gobernabilidad. Y la única forma que se mantenga en el poder es de esta forma, por decreto y asesinando la democracia. Ahora ahí vienen las elecciones legislativas. Y Ángel, cuando sale de Cuba directamente a Venezuela, tiene familia venezolana. Venezuela, de alguna manera, también es la segunda patria de Ángel por muchísimos años. Y ahora, para finales de año, hay otra elección. Ya Maduro ha dicho, el que desconozca los resultados de la elección y se sabe que se va a trampear, pues puede ser detenido. Ya desde ahora le está diciendo a la oposición, ni se le ocurra cuestionar el proceso electoral porque van a terminar en la cárcel. Muchos se preguntan, ¿para qué legitimizar el proceso a través de unas elecciones que no solamente están contaminadas, y se sabe que están contaminadas, sino que si uno la denuncia en Venezuela, termina en la cárcel? Solamente se pueden denunciar desde Miami. Es el recuerdo de lo que sucedió en Cuba, pero con otras formas. Ajá. O sea, las condiciones son distintas. Pero en cierta medida los métodos son similares. Y naturalmente el fin es el mismo. Conseguir un régimen totalitario, quizás no con un solo partido, con el caso de Cuba, porque las circunstancias y los tiempos han cambiado. Pero todo parece indicar que ese es el camino. Se debe ir el camino de la democracia, hace bien la oposición en ir a través de las urnas y agotar los recursos electorales, legales, etcétera, etcétera. Yo creo que no. ¿Cuál sería la alternativa, Ángel? Yo creo que la alternativa es la que debimos haber hecho nosotros los cubanos también al principio. O sea, usamos los métodos que había usado la revolución para llegar al poder, la lucha, la violencia. La violencia. Pero yo creo que está demostrado que la resistencia cívica en las calles da resultados. Muy recientemente ha dado resultados. Y yo creo que en Venezuela está perdiendo oportunidades, porque todavía tiene capacidad de movilización la oposición para conseguirlo. Llegará un momento, y quiera Dios que no, quiero yo fervientemente que no ocurra, que ni siquiera van a tener oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿y por qué no lo hacen? Se ha hecho manifestaciones, no es que no se han hecho, dejamos hablar con propiedad, ha habido hasta muertos en manifestaciones, personas asesinadas por el chavismo, en enfrentamientos callejeros. Sin embargo, algunos han dicho de que aún en el último proceso electoral, donde la oposición reconoce que hubo un fraude, y parte de la oposición, incluyendo los dirigentes máximos que fueron al proceso, pues dicen de que no reconocen el gobierno de Maduro. Sin embargo, a la hora de utilizar esa palanca de presión, que como dice Ángel, es la resistencia pasiva, es la desobediencia civil, etcétera, no lo hacen, y básicamente lo que comienza es un recorrido internacional para denunciar lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero en Venezuela, por lo menos la percepción desde acá, estamos equivocados, era una falta de acción, de protagonismo del pueblo a la hora de tomar sus destinos.
Mira, como te lo he dicho y te lo ratifico, acuérdate que en Venezuela hay 150.000 homicidios, de los cuales el 90% está en estado de impunidad. Okay. No existe, y me extraña que en Venezuela sectores opositores de derechos humanos no demuestren a qué sector pertenecen estas víctimas. Yo estoy seguro que en Venezuela, como lo usa el término que usa el gobierno, se ha hecho fusilación o fusilamientos, mejor dicho, extrajudiciales. A través de trampearlo como si fuera un homicidio producto endógeno, de un acto delincuencial. Fusilamientos endógenos, como dijera Hugo Rafael Chávez Frías. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque en Venezuela hayan procesos electorales, eso no demuestra que hayan democracia. Hoy hemos estado en presencia... Pero el protagonismo del pueblo, lo que estaba diciendo Ángel, ese protagonismo del pueblo, decirle a la gente, quizás no salgan a marchar, porque puede haber un enfrentamiento que puede costar la vida de cientos de miles de personas. Pero María Corina está llamando a la calle, Leopoldo López está llamando a la calle. Pero ¿quién va a la calle? Por lo menos la percepción de nosotros es que nadie está yendo a la calle. Porque hay miedo, fíjate, han hecho los autoconvocados, han hecho 2 manifestaciones por 2 fines de semana seguidos. El 30 va a haber otro, pero realmente es muy poca la movilización del venezolano en las calles porque tienen miedo. Se ha generado un fascismo en Venezuela, y lo digo con mucha responsabilidad. El gobierno intimidando y la gente pues está en las calles, la gente del régimen, pero ¿cómo se vence ese miedo? Porque fíjate, en Cuba, Ángel, y esto todos hemos sido protagonistas, también hubo miedo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y vimos familia en contra de familia, hermano en contra de hermano, vimos cómo se denunciaba a un familiar, denunciaba a otro familiar, pero de la década de los 80 para acá empieza, un renacimiento del espíritu cívico y empiezan a identificarse el pueblo cubano con el proceso. Y empezamos a ver las manifestaciones, etcétera, etcétera. Hoy vemos las damas de blanco, vemos actos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pierde el miedo? Cuando regresemos vamos a hablar de ese tema tan importante, porque algo que se nos echa en cara en muchas ocasiones a los cubanos, que ustedes no han hecho nada para quitarse de la dictadura. Y lamentablemente los que lo dicen o no conocen de la historia o quieren tergiversarla criminalmente. Regresamos. En 1959, desde 1959 se empieza a pelear. Hasta 1965 hubo alzados en Cuba, en una isla muy estrecha. Los alzamientos eran realmente casi suicidas, y hasta 1965-66 el régimen castrista no puede acabar con aquellas personas que a través de las armas y de la lucha guerrillera pues buscaban derrocar al gobierno cubano. Cientos de miles de cubanos pasaron por las cárceles, algunos de ellos cumplieron como Ángel 20 años, otros 25, 30 años casi de cárcel. Se empieza a sacar ese presidio político histórico en la década de los 80 y entonces emerge la desobediencia civil, los grupos cívicos no violentos, etcétera, etcétera, que en la década de los 80 hasta el momento son los que han calificado la realidad de Cuba. Y cientos de ellos, por no decir miles, han terminado también en las cárceles, muchos asesinados también, Guanipa, en asesinatos extrajudiciales, haciéndolo parecer de que pues fueron accidentes, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo algunos opositores han sido asesinados, entre ellos Osvaldo Payá Sardiñas, para evitar que pudiera seguir con el protagonismo cívico que tenía. ¿Cómo se vence ese miedo? ¿Cómo es que el venezolano sale a enfrentar ese intento de desmontar el proceso democrático? Mira, el tema del miedo es muy relativo. Yo, cada vez que oigo decir que el cubano tiene miedo, yo no lo creo. El cubano no tiene miedo a la policía porque delinque para sobrevivir. Totalmente de acuerdo. O sea, puede ir a prisión y a pesar de que puede ir a prisión, delinque. O sea, delinque entre comillas. Sí. Y el cubano es capaz de montarse en una balsa para venir a buscar libertad. ¿Qué pasa? Que tanto los que delinquen, entre comillas, o los que buscan la libertad, saben que algunos obtienen el logro. O sea, algunos llegan a la libertad y algunos resuelven lo que quieren resolver. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo cubano lo que no tiene confianza en que haciendo una acción para rescatar la libertad puede lograrlo porque no ha visto que nadie lo ha conseguido. Y ese es el peligro que tienen los venezolanos. Como tú decías, el pueblo venezolano ha salido a la calle a manifestaciones grandes. ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por miedo? ¿O porque cree o le han hecho creer que no lo puede conseguir? Que es inútil. Que es inútil. Y que si lo botan del trabajo es inútil. Por eso, ese es
La falta de fe en que su acción política va a tener un resultado correcto, positivo. y definitivamente la puede tener. Exactamente. Fíjate que aquí también hay una cosa importante, que los partidos políticos tienen nichos en diferentes sectores del país. Entonces ellos tienen que jugarse la parte electoral porque quieren recuperar esos nichos electorales para administrar las alcaldías. Entonces ellos están viendo que es más importante tener poder político, pero aunque el costo sea la pérdida de la democracia. Por eso es que ellos están jugándose al 8 de diciembre. Yo particularmente creo que va a ser un proceso fraudulento. Ha tomado mucha fuerza el renacimiento de la base de Lourdes en Cuba. Tengo entendido que aproximadamente 10.000 estudiantes están operando por hora la base de Lourdes. Se ha incrementado el trabajo de espionaje electrónico y desde ahí, aparentemente, de manera extraoficial evidentemente, es donde se está interviniendo el sistema electoral de Venezuela. Puede ser, también los chinos han estado operando. Bueno, es tecnología china, sin duda alguna. Exactamente, O sea, tecnología aquí china están los técnica. rusos, Vladimir Putin parece que tiene expertos rusos. Venezuela, Chávez financió otra vez el renacimiento de la base de Lourdes con equipo chino. Es la información que yo vengo manejando. Efectivamente. Ángel, ayer mencionamos, y salto del programa, pero no dejo de estar en Cuba, ayer mencionamos todo este lío que hay con los dineros que se mandan hacia Cuba. Mencionamos Plantado hasta la libertad y la democracia, como un ejemplo de una organización que ha hecho un trabajo, hizo un trabajo con fondos del gobierno de los Estados Unidos, tremendamente efectivo y transparente. Hablábamos de que Plantado es una de las pocas organizaciones que dice nosotros le damos ayuda a este, y no niega que le envía ayuda, ni el que la recibe lo niega tampoco. Sin embargo, hay muchas organizaciones que son acusadas de utilizar estos dineros con motivaciones políticas. Lo han hecho desde la década de los 90, el gobierno de los Estados Unidos apadrinaba a alguna organización en particular, le daba más fondos que las otras organizaciones, y estas organizaciones terminaban siendo el brazo político de la política exterior de Estados Unidos en la oposición dentro de Cuba. Y el que no jugara con estas organizaciones, pues de pronto se sentía desplazado, no recibía dinero, no recibía fondos, o cuando le iba a la sección de intereses, sencillamente no lo recibían. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ese dinero que llega a Cuba, y tú hace 3 años que no recibe dinero de ninguna agencia del gobierno de los Estados, más de 3 años, y has seguido operando precariamente, pero has seguido operando desde tu casa con un sacrificio tremendo para ayudar a los expresos políticos cubanos a tener por lo menos un nivel de vida mínimo? ¿Qué hay que hacer para que ese dinero funcione? Utilizarlo con la mayor seriedad y decencia posible, con un gran patriotismo, y no mirar ningún interés. Plantados nunca ha representado a ninguna organización ni a ningún opositor en el exilio. No, ni le ha preguntado a ningún opositor dentro de Cuba qué piensa. A pesar de que nos los han solicitado opositores muy importantes, muy conocidos, vamos a decir, no importantes, muy conocidos. Y siempre nuestro criterio fue fundamentalmente los presos, pero además ayudamos a muchos opositores en toda la isla. Y cuando digo ayudamos, era con dinero, con cash, que no venía del gobierno, porque el dinero del gobierno no se podía enviar a Cuba. Pero nosotros éramos capaces de generar dinero de la comunidad, de empresarios cubanos. Todavía sigue la limitación de que del gobierno, de estos fondos que utiliza la USAID, no se puede enviar un centavo a Cuba. De la USAID no se puede enviar. No se debe eliminar eso, porque cuando el pueblo Yo creo que siempre ha sido un error. Yo creo que es un error tremendo. Siempre ha sido un error, siempre ha sido un error. Se paga es una hipocresía grande del gobierno federal. Totalmente, pero además de las organizaciones que apoyan eso, me parece que es un error. Nosotros lo discutimos muchas veces, tanto con la administración anterior como en la de Clinton, como en la de Bush, lo discutimos repetidamente. O sea, que es un error. O sea, ayudamos y hay que ayudar. Claro, punto. Que sí. Pero Guaripe iba a decir algo, adelante. Es que por eso me parece tan importante que la ayuda se mude más bien a organizaciones del exilio cubano en Venezuela, porque desde Venezuela sí se puede enviar recursos a Cuba y no hay sanciones. Entonces el gobierno tendría que legislar, porque tú puedes mandar bolívares a Cuba desde Venezuela. Entonces, hasta ahora eso no está penalizado. Juanipa, pero lo que deberían hacer las organizaciones, Juanipa, es decir, si esto no se arregla, nosotros no seguimos participando. Porque ahora mismo sale una noticia de que hay 6 millones de dólares para enviar para Cuba. ¿Qué es lo que piensa el cubano de a pie? ¿Qué es lo que piensan en Francia, en Argentina? Que esos 6 millones sirven para enviarle dinero a los opositores y que la oposición dentro de Cuba no solamente es mantenida por los Estados Unidos, sino es subvencionada. Y que esos opositores viven como el pueblo cubano no puede vivir. Y llega un momento en que la oposición en el exterior y los opositores dentro de Cuba deben de decir, este dinero hay que utilizarlo
de una manera seria, porque estamos pagando el costo político, se está pagando el costo humano, porque la mayor parte del pueblo cubano, cuando ve a los opositores, aunque vivan como ellos, de todas maneras lo ven como personas diferentes. Pero lo que es peor, los opositores cuando oyen de que hay 6 millones de dólares, que ellos están viviendo en una situación muy precaria, dicen que están haciendo con este dinero que están pidiendo para mantenerme a mí. ¿Es así o no, Ángel? No, es así. Hay incluso supuestos opositores, digo supuestos y lo voy a decir públicamente. Héctor Palacio vino por acá y cuando llegó a Miami dijo que la oficina de plantado era espléndida y que yo tenía un carro de lujo. Todo eso, lo cual era totalmente incierto. Y eso es lo que termina ayudando a la seguridad del Estado. Ayudando a la seguridad del Estado. ¿Por qué uno se termina preguntando por qué hacen eso? ¿No? Ahora, lo irónico de esto es que fíjate que no es lógico que Venezuela financie su invasión, es la invasión del gobierno cubano a Venezuela, que Chávez y Maduro hayan gastado miles de millones de dólares financiando la invasión de Venezuela y que no hay una respuesta recíproca hacia Cuba, que se le ayude desde Venezuela a la disidencia estoy de acuerdo contigo, cubana. pero debería de haber realmente una posición de las organizaciones y que digan, si esto no se arregla, nosotros no recibimos más dinero del gobierno de los Estados Unidos. Porque la percepción que hay, por lo menos la que yo tengo, déjame ver qué hay, la que yo tengo, es que es mucho más importante recibir los fondos para esas organizaciones para objetivos muy puntuales que para terminar luchando por la libertad de Cuba. Porque para luchar por la libertad de Cuba lo que hay que eliminar es esas restricciones y decir que el dinero llegue de verdad a la isla, dentro de la isla, no así. Gracias, Panipa, se me quedó el tiempo. Dime. No, brevemente, aclarar que en la actualidad, yo no sé actualmente, pero en los últimos tiempos, la mayor parte del dinero que se obtenía de los fondos federales no iba para las organizaciones cubanas del exilio, sino para instituciones académicas, etcétera. Exactamente. Y los propios conciertos que tú promoviste aquí son mucho más efectivos. Exactamente. Gracias a todos ustedes. Regresamos con Miami Beach y con Miami en solamente unos segundos. Ya Fran tiene algunos números. Regresamos. Ok, regresamos aquí en Prohibido Callarse. En solamente unos minutos el comisionado todavía de la ciudad de Miami Beach, Michael Góngora, ex candidato a la alcaldía, va a analizar lo que está sucediendo en esa ciudad. Tenemos algunos números, no finales, pero sí tenemos números parciales a esta hora. En Miami, ¿quién está ganando? Bueno, tenemos entendido que Keon Hardeman le ha vencido a Richard Dunn para comisionado de Ciudad de Miami. Así que el señor Keon Hardeman va a ser el nuevo que va a reemplazar a Michelle Spence Jones. Ok, eso va a suceder ya en cualquier momento. Miami Beach, tenemos números parciales. Tenemos los números de las boletas ausentes y de early voting. Exactamente. ¿Cuáles son los números que tenemos? Y parece que la alcaldesa Mary Bauer no va a lograr ser comisionada. ¿Qué número tenemos ahí? Ella está perdiendo por más de 500 votos a Joy Malakoff. Joy Malakoff tiene 2.380 votos, mientras Mary Bauer solo tiene 1.845. Ok. En las otras carreras tenemos a Mickey Steinberg contra Elsa Urquiza. Ahí tenemos a Mickey, está ganando por menos de 100 votos, tiene 2.103 a 2.014. Y después tenemos Exposito que está perdiendo por 100 nada más. Por 100 nada Michael más Góngora, ¿qué lectura se puede hacer de estos números? Bueno, Roberto, esto para mí es un día muy triste para la ciudad de Miami Beach. Va a ser la primera vez en casi 20 años que si todos los candidatos hispanos pierdan, que no vamos a tener ninguna representación en la comisión y somos más de la mitad de la población. La sorpresa más grande para la ciudad de Miami Beach, obviamente, es Matty Herrera Bauer, que ha estado en la comisión por 14 años y que hace poco era la persona más popular en toda la ciudad. Así que para mí es una gran sorpresa que con el voto ausente y adelantado, que ella está atrás por 500 votos, sería muy difícil para ella ganar. Exactamente, con estos números. Y es un parteaguas. Muchísimas gracias, Michael. Mañana vamos a tener a Michael en el programa analizándolo en Miami Beach. Gracias, Frank. A todos ustedes, muchas gracias por la atención prestada. Mañana